Contracultura y underground. Primero vamos a definir qué es contracultura y qué es underground. Pues contracultura, como su mismo nombre lo indica, son estas culturas que chocan. Si hay algo en la sociedad que ya está establecido, una contracultura se opone a esto ya establecido. Entonces es una cultura que viene a romper los cánones que ya se manejan. Y el underground se le llama al movimiento que viene desde abajo, movimientos pequeños que tratan de sobresalir y como su nombre lo indica, underground, que significa por debajo de, entonces estos movimientos tratan de sobresalir y con la ayuda de la contracultura oponerse al sistema. En Estados Unidos, la contracultura surgió en los años 60. Fue con llamado el hipismo y tenía principios diferentes a los ya establecidos en Estados Unidos. Se genera por las antiéticas, identifican un mal en la sociedad y generan soluciones, un cambio en la misma sociedad. Eso era lo que buscaba el hipismo. Los hippies proponían una cultura de amor y paz en el mundo, en un amor y paz entre personas y la naturaleza, evitando la discriminación y las guerras. Totalmente en desacuerdo con la guerra, el hipismo trató de no ir a pagar el servicio militar. Ellos se oponían a la política de Estados Unidos de la guerra, por todas las guerras que ya se había enfrentado y Estados Unidos no dejaba de participar en ellas, como puede ser la guerra que tenían fronterizas entre México y Estados Unidos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Primera y Segunda Crisis del Estrecho de Taiwán, la Guerra de Vietnam, entre otras. Y solo estas nombradas son la cuarta parte de la participación bélica de Estados Unidos. Pero estas guerras tuvieron un punto de quiebre en la sociedad de estos jóvenes hippies que apenas estaban naciendo, y este punto de quiebre se da en la guerra de Vietnam. Los jóvenes cansados de esta cultura bélica en su país tratan de oponerse a esto, tratan de generar sus propias reglas y la expresan de tal manera que se da a conocer a todo el mundo, apoyándose a través de las bellas artes como fue la música que también fue apoyada por parte de ellos por grupos de rock como fueron los Beatles y el rock and roll como pudo ser Elvis Presley. El hipismo en Estados Unidos se llevó una gran decepción al ver que uno de sus grandes ídolos, alguien que les había ayudado a promover grandes cosas de su cultura a nivel mundial, como pudo ser Elvis Presley, los traicionó, por así decirlo, y fue a pagar servicio militar. Ellos se sentían muy abrumados al ver que una persona que ellos admiraban se ponía de parte de su enemigo, que en ese entonces era el gobierno y sus políticas bélicas, y este personaje se va a pagar servicio militar a una de las guerras que el hipismo quería evitar. El marxismo de los 60 se generó por este grupo de jóvenes y estos movimientos contraculturales, pero este marxismo se generó por la producción y el consumo disparado de ese entonces. Los jóvenes, los hippies en ese entonces, veían esto como un desangre a los recursos naturales del planeta. La segunda, en las instituciones modernas, ya que veían que estas instituciones como son la familia y las universidades se encargaban de mantener las grandes esferas del poder sometiendo al pueblo. Y la tercera, la visión científica del mundo, ya que ellos no estaban conformes con la visión que se tenía de qué era el conocimiento y cómo se debía implementar. Todo esto
desencadenó una actitud rebelde en los jóvenes llamada contracultura, una dimensión horizontal y vertical. Ellos querían mantener una dimensión horizontal, una dimensión en donde todos estuvieran a la par de todos tuvieran las mismas reglas de juego y hubiera una equidad para todos. Porque la que se generaba en ese entonces era una dimensión vertical. Esa dimensión vertical ejercía un poder y el pueblo era el que se sometía a ese poder. Entonces no había equidad. Sobre el conocimiento no debe ser solo el hecho de saber desenvolverse en una cierta práctica. El saber se buscaba era en otras formas. Los jóvenes de ese entonces pues, lo buscaban a través de prácticas como la psicodelia. Buscaban la ampliación de la conciencia y la sensibilidad a través de prácticas naturales como la meditación y a través de prácticas artificiales como fueron las drogas, que en ese tiempo fue muy conocido el LSD, uno de los alucinógenos más utilizados en aquellos tiempos. Todo esto con el fin de alcanzar la alegría y la felicidad y la energía suficiente a través del cuerpo, por medio de una fusión de mente y cuerpo, y se alcanzaba el estado perfecto. El neoprimitivismo recupera la conexión con la naturaleza, en donde se busca su protección y no solo su explotación. Se toma una actitud de rechazo a la ciencia y a la tecnología, y se trata de usar estos medios tecnológicos lo menos posible y se produce un retorno al cuerpo, en donde se busca potenciarlo. El cuerpo debe ser libre y poderse expresar como desee, debe sentir y gozar. Para culminar, hablaremos del underground. El underground, como ya lo habíamos definido, es algo que se crea por debajo de. Es como aquella flor que trata de nacer por debajo del concreto y se abre paso hasta que sale a la luz. El underground propone que todo el mundo tenga una relación estrecha con la naturaleza, la cuide y la proteja. También propone una resistencia al poder opresivo de las altas élites hacia el pueblo. Estas élites que no buscan sino el beneficio propio y no de la del pueblo al que ellos deberían cuidar. Y la última propone lo más importante que es la vida, cuidar la vida y la transformación del hombre antes que a la sociedad, porque una sociedad no se puede cambiar si el hombre como unidad no cambia primero.